Buenas, mis amados y amigos. Bueno, la reflexión del fin de semana tiene que ver de cómo aplicar, cómo manejar nuestra fe, porque es muy importante, ya que si la fe dice que la fe es la certeza y la seguridad de lo que esperamos. O sea, estamos esperando que algo suceda, pero después el apóstol coloca la convicción de lo que no se ve. Y cuando ya habla de la palabra convicción, está hablando de pensamiento y actitud. Y si tú miras cómo nosotros pensamos, pensamos a través de imágenes. Ese es el lenguaje interno que nosotros tenemos. Hay un lenguaje que es verbal, el que expresamos, como en este momento hablando, pero hay otro lenguaje que se maneja dentro de nosotros que tiene que ver con el pensamiento, donde para poder pensar tú tienes que imaginar, crear dentro de ti las cosas que estás pensando. Esto es muy importante porque una fe que no puede imaginar, crear dentro de él lo que Él desea que pase según lo que Dios ha dicho, que es para nosotros, pues una fe que es estéril, que no se mueve. Y vamos a ver algo donde el Señor Jesús en Marcos 11, el Evangelio 22, dice Jesús contestándole a los muchachos después de que la higuera fue muerta, cuando él le habló a la raíz, porque el árbol estaba con la raíz afuera, y eso lo que indica es que Jesús no le habló al tronco ni a las ramas, le habló a la raíz, y fue la muerte tan fulminante que se desarraigó de la tierra, no pudo sostener la raíz, el tronco, y se cayó, y cuando ellos pasaron, el árbol mostraba la raíz seca. Entonces, después de eso, Jesús les contestó a ellos en uno de las partes, porque va del 11 al 25, 22, 25, pero solo voy a tomar el 22, que es el que me ata con lo que quiero hablar. Jesús les contestó: tengan fe en Dios, pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro, una montaña, que espero que hayas visto en algún momento de tu vida montañas, quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo haces con dudas, esta se moverá. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que Jesús está hablando aquí? Cuando Él comienza a decirles esto y que no duden, le está diciendo, cuando tú estés pensando y hablando de lo que tú deseas en fe que suceda, tú no mires lo imposible. ¿Por qué razón? Porque cuando tú has visto que una montaña se mueva de un lugar a otro, ni en los más grandes terremotos. Entonces, ¿por qué el Señor coloca el ejemplo? Porque a eso que vemos que es imposible, que una montaña camine y vaya hasta buscar el mar y se meta al mar, entonces lo está comparando con situaciones en que nosotros solo miramos lo imposible que no puede pasar, que no puede suceder. Esa enfermedad que es determinante, ese trabajo que edificamos y que pensando en fe y compramos una cantidad de cosas sin saber si mañana íbamos a tener el mismo salario y resulta que de un día para otro nos dijeron no hay más trabajo y quedamos con todas esas deudas, ¿ya? Entonces, no es que Dios no desee que nosotros estemos estables. El problema es cuando nuestros deseos están por encima de la voluntad de Dios y nos adelantamos de tiempo a hacer cosas que no deberíamos de hacer. Y entonces luego comenzamos a quejarnos con Dios o la gente comienza a aconsejar empezando con juicio porque no ven en la vida nuestra que de la fe que hablamos está dando resultados. Sí dice el Señor que se moverá hasta el mar. Dice, sino que creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Ahora, hablándote del monte, que es imposible que camine y vaya al mar, entonces, ¿por qué el Señor está colocando un ejemplo de esa magnitud? Bueno, porque es una hipérbole.
Una hipérbole consiste en aumentar o disminuir exageradamente aquello de lo que estás tratando para poder dar un ejemplo de cómo se debe de pensar, actuar y hablar en la dimensión que estamos queriendo mover nuestra fe. O sea, tenemos que mirar no lo imposible, sino lo posible. Y toda la escritura, lo que se llamamos promesas, están dadas en cosas que pueden ser realidad. Depende del movimiento de fe que pongamos en esas cosas. Ahora hay cosas que nosotros vamos a estar pidiendo, pero solamente tienen que ver con nuestro deseo, no con el deseo de Dios. O nos adelantamos por nuestro deseo a pensar que lo que estamos haciendo es en fe. Y resulta que Dios ni siquiera te ha dicho hazlo, sino que nuestro deseo está sobrepasando la voluntad del Señor. Entonces vamos a hablar de una fe que funcione de una manera correcta. Cuando creemos en la fe que dijo Pablo, que sería revelada a nosotros, que aquellos no tuvieron la oportunidad de moverse en esa fe. Nosotros por el Señor Jesucristo y su Santo Espíritu podemos ver las cosas sin que las cosas pasen. Pero no, o sea, esto es muy delicado, aquí es un hilo muy delgadito porque tenemos que atarnos a una palabra, a una promesa. El problema es cuando Dios no nos ha hablado que eso es para nosotros. Sí, porque cuando hablamos de las promesas, todas son mías. Ok, está bien. Todas las promesas que el Señor habló es para sus hijos. Ahora, ese hijo ha ido al Señor, mira, Señor, estoy creyendo y confiando en esto que tú dijiste. Entonces, ahí viene la relación para que la fe se mueva en la obra de la voluntad de Él. ¿Ya? Los que podemos ver las cosas antes de que éstas sucedan, para poder ver algo sucediendo, no solamente es que lo pienses y lo imagines, porque no lo vas a hacer tú, lo va a hacer Dios. Entonces es necesario que Dios tatúe, calque eso en nosotros. Profeta, ¿y cómo lo sé? Cuando ese pensamiento está contigo completamente. Es que a veces queremos tener una fe macrowave, un botón y que ya suceda. No, la fe la creó el Señor y Él nos dio un pedazo de ella a todos. Cada cual como la ejercite, la va a crecer. Entonces, si la fe es de Él y nos la dan para que operemos en su fe, ay Señor. Sí, la fe no es nuestra, es de Él. Nos la dio y nosotros la tenemos que administrar. En la medida que la usemos bien, vamos a tener más fe. Entonces, es importante que cuando creamos que algo Dios nos lo va a dar, involucremos a Dios. Involucra a Dios para que tu fe no sea en tus deseos y fracase y le llames a eso fe. No, que sean tus deseos. Tenemos que ir, cual sea la necesidad que tengamos, tenemos que ir con ella al Señor. El Señor no es el mandadero nuestro. Le ponemos, mira, Señor, tú dijiste que me ibas a sanar. Tu palabra dice que ya tú me sanaste. Ahora yo estoy sufriendo de esta enfermedad, Señor. Pero tú dijiste que me sanaste, que por tu llaga, que por tu sangre, que por tu cruz. Y comienzas a hablar con Dios sobre ese tema constante, permanentemente. Y va a llegar el día, o te lo vas a ver bien claro que te vas con Él, o te lo vas a ver bien claro que te vas a dar y vas a hacer testimonio para el Señor. Es difícil oír, recibir esto, porque parece que uno no tuviera fe. No, es una fe real. Hay mucha gente que está metida en muchos problemas por haber hecho movimientos en fe pensando que Dios le dijo hazlo. Pues Dios nunca les habló ni les dijo que sí. Estos recibirán siempre lo que están viendo que recibimos. Ahí donde está el detalle, poder ver que Dios coloque dentro de ti que te lo va a dar. Esa es la clave. Esa es la clave. Si tenemos una fe que en nuestro caminar pueda ver lo que parece imposible y que Dios nos lo enseñe, que lo vamos a lograr, ya dejará de ser palabras y griterías. Será la voluntad de Dios. Y creerás que algo increíble va a suceder. Entonces confiadamente vas a recibir lo que parecía imposible, Dios lo hace probable para ti.
La fe comienza en el interior del hombre, su parte espiritual, porque para nuestro poderoso Dios no hay nada imposible, pero hay que hacerlo participante a Él, de lo que yo estoy solicitando, pidiendo. Solo necesitamos tener fe en Él. Y esto significa despojarnos de cualquier pensamiento que nos aleje de ver y hablar como Él habla. Si estás en una promesa, tú tienes que estar bien seguro, bien confiado de que Dios va a hacer esa promesa. Pero a veces nos metemos con nuestra fuerza para que suceda. No, tenemos que ir al que hizo la fe, al que la consumó, al que probó que era buena. Y sobre todo si los movimientos de fe que vamos a hacer tienen que ver con la obra de Él. ¿Ya? Debemos observar que detrás de todo lo visible que podemos contemplar hoy, hay un pensamiento y una palabra que Él habló y se formó lo que nosotros vemos hoy. De la misma manera funciona nuestra fe. Si el autor de la fe es Jesús y fue quien probó y dijo que funcionaba, pues dice Pablo en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. ¿En quién hay que poner los ojos? En Jesús. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ver al Señor, que es el que hizo la fe, la probó, el que nos dio un pedazo de ella. ¿Ya? Ver a Jesús haciendo las cosas. Ahí es donde la fe se hace real. Entonces dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como diciéndonos, pues de él procede los resultados. Ahí es donde la fe funciona. Y él es quien la ha perfeccionado, o dicho que de forma determinante, tener fe como la que el Señor Jesús tuvo, o igual a él. Ahora, si tú miras al Señor Jesús, yo no veo al Señor Jesús en su ministerio saliendo sin hablar con el Padre, a poner la mano a los enfermos, a sanarlos, a detener las olas, las tormentas, a caminar en el agua. No, él iba y hablaba con el Padre. Por eso dice en Juan capítulo 5 que yo hablo lo que escucho de mi Padre y yo hago lo que le veo a él hacer. O sea, no te estoy dando un invento aquí, no. Jesús hacía lo que le veía al Padre hacer. En el caso de nosotros, ahora que el Padre le dio todo a el Hijo, tenemos que ver a Jesús hacer para que las cosas funcionen. Por eso es tener la fe que tenía Jesús, como Él la manifestó, como Él la hizo, como la practicó, como hay testigos, 12 unidos con Él que lo podían ver, que le pedían que les enseñara a orar de esa forma. Así tenemos una fe como la de Él, porque de esta forma nuestros pensamientos y palabras tendrán orden de poder, dominio, gobierno y creación de las cosas que necesitamos que sucedan. Si somos capaces de ver las cosas como las ve Dios, Él hará que sucedan. Pero para que esto funcione, debemos de dejar toda esa religión y fanatismo que hemos recibido por años. Profeta, entonces usted es la voz de Dios. Hermano, yo no sé si seré la voz de Dios o no lo soy, pero yo sé lo que las escrituras dicen y que cuando las escrituras se abren es Dios hablando, no soy yo. ¿Ya? O sea, yo he aprendido que todas las tablas religiosas o de fanatismo, todo lo que tenga que ver con mis emociones son engañosas. Todo lo que tenga que ver con mis sentimientos son engañosos. Lo único que tiene verdaderamente un valor es el verbo, el espíritu de la palabra. Ese sí es el que te aparta de la religiosidad y el fanatismo y de tener confianza en sí mismo y pensar que eso es fe. Y es importante tener confianza en sí mismo, pero qué bueno tener esa confianza basado en Él. Pensar que solo con confesar algo de continuo o pactar con dinero para que suceda, Él lo hará. Y eso es una falsa doctrina. Como si Él vendiera o negociara algo por dinero, cuando Él lo entrega gratis, solo por fe, por verlo a Él hacer. O pensar que si sacrifico alimentos, Él verá mi aflicción o sacrificio, cuando Él solo mira no lo que dejas de comer, sino cómo ocupas el tiempo en que tú dices que estás ayunando. Hay gente que se muere porque se le bajó el azúcar, porque la presión lo traicionó, porque le dio un paro cardíaco, porque no estaba en condiciones
de estar 24 horas sin comer o 12 o las que sean, porque puedes hacer que lo que él piensa que está haciendo para Dios sea el camino para la muerte, porque Dios no necesita ese sacrificio. Él ya lo hizo en Jesús. Él lo que necesita es que en ese tiempo que está separando, lo separes para Él, para orar con Él, para hablar con Él, para hablarle de esa promesa que le estás reclamando, ¿ya? Y que Él dijo que Él lo haría y vamos a ver ahora cómo dice que Él lo hace. Si es para Él, será tiempo de búsqueda, el dejar todo de lado para solo estar concentrado en hablar y recibir de Él la voluntad que Él desea que yo haga. Y así es que Dios mueve la mano hacia mi necesidad. Todo lo demás son muletas o rellenos religiosos que nos han enseñado en el tiempo y que todavía hoy lo creemos y lo practicamos. Cuando eso solo lo que hace es parecer, cuando no encontramos los resultados, que Dios es mentiroso, o está sordo, o es olvidadizo de lo que me dijo, o que está ocupado con otras personas y por eso no me puede atender a mí, pasando por encima de lo que Él desea de verdad que pase. Aunque el resultado no nos guste en muchas veces, aún en la fe se cumplirá su voluntad. O sea, Dios no te va a responder a todos los deseos. Eso de que todo lo que tú pidas Dios lo va a hacer, te lo vamos a aclarar ahora mismo. ¿Ya? Él va a cumplir en la fe todo lo que Él ha designado que pase. Y todo lo que tú puedas ver y mirar y ver que no es imposible que Dios lo puede hacer porque Él dijo que era para ti y era para mí. ¿Lo puedes ver? ¿Puedes hablar viendo a Jesús hacerlo? Porque ese es el trabajo. Poder ver al Señor Jesucristo haciendo lo que yo estoy pidiendo, porque es Él quien lo va a hacer, no nosotros. El poder es en nosotros administrativo. Nosotros manejamos lo que Él nos dé. De tamaño es. Porque Él sabe lo que nos conviene, aunque sea un proceso para ir a otro nivel de vida o propósito, porque muchas veces no vamos a recibir lo que estamos pidiendo, porque Él sabe que no nos conviene, no es el tiempo, o lo que estamos pidiendo es fuera de lo que Él desea para ti y para mí. Pero cuando nos movemos en la fe, pensando que Dios debe hacer todo lo que pedimos, solo estamos caminando en nuestros deseos personales. El Señor lo dijo de esta manera en Juan 14, 13 y 14. Aquí donde vamos para que se te destape aquí todas las cosas. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Te lo repito, todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes pidan. Yo haré cualquier cosa. Aquí pareciera que es todo lo que yo le pidiera, que en mi nombre ustedes me pidan. Pero antes de esto estaba el número 12, el versículo 12. ¿Y sabe qué dice el 12? Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago. ¿Qué es lo que está garantizado en la fe que lo vamos a obtener? Todo lo que tenga en relación a las obras que el Señor Jesucristo hizo en los 3 años y medio de su ministerio. Que nos volamos el versículo importante por el cual él dijo lo otro. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago. Perdón, misericordia, bondad, provisión a toda la gente que caminaba alrededor de él. Y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. O sea que está garantizada ese tipo de fe. Cuando la verdad es que hacemos inmunda y sin valor la cruz de nuestro Señor Jesús, cuando no reflexionamos sobre las cosas que están garantizadas por la fe, todas están atadas a la obra que como ejemplo dejó en su vida nuestro Señor Jesucristo. Esas son las garantizadas. Sé que no es posiblemente lo que esperabas escuchar, pero reflexiona, lee los textos, ¿ya?
De nada sirve que nos movamos en una relación fuera de la obra de salvación para la vida y para la vida eterna. Tenemos que movernos en nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo siempre será el Señor Jesucristo. Y si podemos mantener en nuestro corazón oculto racional activo permanentemente las promesas que Él dijo que iba a hacer, en algún momento, sin que te adelantes, sin que te anticipes, ni te apresures a tomar decisiones, Él te va a enseñar lo que Él desea que tú hagas. Eso sí es fe. Ok, mis hermanos, en el nombre de mi Señor Jesús, piensa, reflexiona para que tu fe traiga verdaderos frutos y no fracasos que te duelan y te hagan pensar que eres incrédulo o que no tienes fe o que el Señor te ha soltado de su mano. En el nombre de mi Señor y su Santo Espíritu. Amén y amén.